Hola, soy Juan Marcos Aguirre Leiva. Vamos a tocar el punto de los insumos y suministros COVID, sobre todo para la manera de cómo hacer la importación adecuada de este tipo de artículos y a su vez analizar todo lo que viene siendo el entorno legal, tanto de regulaciones arancelarias como no arancelarias, para evitar riesgos innecesarios y que después no se pueda ni siquiera liberar la mercancía por todas las complicaciones que conlleva esto. Entonces vamos a denotar tres aspectos fundamentales de este tipo de artículos y estos son, en primer lugar, que es un artículo enfocado prácticamente a evitar un riesgo biológico, o sea, evitar contagios, y esto es un enfoque de salud. En segundo lugar, este tipo de artículos deben de llevar una regulación con todo tipo de características legales para que sea adecuado el cumplimiento para lo que son objeto, que realmente cumplan con todo el cometido de evitar riesgos y contagios, pero de manera segura y legalmente sustentados. Y en tercer lugar, ante esta situación, pues se está viendo por parte de importadores y comercializadores la opción del negocio y del prestar un servicio adecuado también para la gente que quiera adquirir este tipo de artículos entre dependencias y particulares. Entonces, básicamente, para hacer este tipo de importaciones de insumos y suministros COVID, es necesario, en primer lugar, contar con un proveedor confiable en Lejano Oriente. Normalmente esto se importa de China, pero en China también están pidiendo a los proveedores que cumplan con ciertas normas para poder sacar la mercancía de origen. Si el proveedor no tiene esas certificaciones que pide el gobierno chino, pues simplemente no va a poder salir esa mercancía, porque hubo muchos fabricantes de este tipo de artículos que se pusieron a sacar productos a diestra y siniestra y realmente sin cubrir con los estándares internacionales para poder sacar esas mercancías de China. Entonces eso es lo primero que se debe identificar, tener un buen proveedor en China o en Lejano Oriente que sea confiable. Posteriormente, pues tienen que checar bien las regulaciones del país destino. En este caso, por ejemplo, en México, la fracción arancelaria que aplica es la 63079099. Esta fracción pues está calculada para que tenga un 10% de arancel, un 16% de IVA y un 8% de IGI al millar. Entonces, básicamente esa es la cuestión arancelaria. A su vez, hay cuestiones no arancelarias que se tienen que cubrir y esto pues hace más difícil la importación. ¿Por qué? Porque si previamente no se hicieron, definitivamente cuando llegan pues simplemente no se va a poder proceder con la liberación. Y simplemente les voy a poner un ejemplo de esta situación donde todo el mundo o mucha gente se confundió o quiso acomodar la ley a su manera y realmente lejos de eso lo que causó fue que se metieron en más problemas. Porque el gobierno sacó una publicación en el Diario Oficial en la cual prácticamente decían que todo este tipo de importación debido a la pandemia de artículos y suministros COVID quedaba exenta de cualquier trámite y que prácticamente era libre de importación atendiendo a esta emergencia. Pero eso estaba enfocado a la Secretaría de Salud y a dependencias del sector salud o instituciones del gobierno. Posteriormente fueron sacando más modificaciones a esto, pero para hacer más amplio a nivel nacional, el que las instituciones del gobierno y el sector salud pudieran adquirir de manera expedita, ya sea con proveedores nacionales o internacionales, este tipo de artículos y suministros para atención de la emergencia sanitaria. Entonces mucha gente pensó que esto aplicaba para todo el mundo, quisieron acomodar la ley a su manera y realmente no era así. Al contrario, lejos de eso, pues este tipo de artículos tiene que cumplir normas. Entonces lo primero que se tenía que haber hecho después de haber contactado con el proveedor en Asia era enviar unas muestras a territorio nacional para que esas muestras fueran sujetas a una evaluación profesional por laboratorios. Y una vez teniendo ese dictamen de laboratorios, hay una dependencia que es COFEPRIS, que es la Comisión Federal
para riesgos sanitarios y que pudiera realmente cubrir con esas especificaciones, y esta dependencia otorgaba la NOM al importador. Adicional a eso, posteriormente sacaron otra modificación COFEPRIS en la cual el importador y el comercializador tenían que cubrir también con la autorización de un registro sanitario. Entonces, obviamente, eso ya implicaba mucho más complicación a esto, porque además, si uno le suma cuestiones de tiempos, pues las dependencias también están trabajando desde home office, no están al 100%. Entonces, todo este tipo de trámites gubernamentales y burocráticos normalmente llevan mucho tiempo. Entonces, en este caso que están al 50% de su capacidad, obviamente lleva muchísimo más tiempo. Y también ahí hay otra cosa que hay que cumplir, que en este caso particular, por ejemplo, de los cubrebocas, hay un padrón de importadores que el importador normalmente tiene que tramitar ante la Secretaría de Hacienda, por medio del portal del SAT, tiene que tramitar su padrón de importadores. Pero adicional a eso, tiene que cubrir con la especificación de un padrón específico, que es un padrón sectorial textil. Entonces, para poder tener ese padrón, pues obviamente son requisitos adicionales. Es mucho más complejo porque piden una serie de obligaciones y requerimientos tanto para los accionistas como para el objeto de la comercialización de este tipo de artículos, porque el padrón sectorial tiene precisamente el rubro o la peculiaridad de tratar de proteger a la industria nacional en este ramo. Entonces, no es tan fácil obtener un padrón sectorial. Entonces, tomando en consideración todo esto, pues es sumamente complejo en cuanto a trámites de todo lo que se tiene que cubrir para poder hacer este tipo de importaciones, y si no, pues se generan otra serie de multas adicionales por hacer esto. Supongamos que se haga la internación de la mercancía y que se cumplió con todo, pero no se tramitó el permiso sanitario ante la autoridad. También esto recae en multas, ya sea al importador o al consignatario, por no tener los permisos necesarios, y pues lejos de ser un negocio, pues simplemente se convierte en una pesadilla, porque son muchísimo más altas las multas. Pueden llegar a haber multas casi pues alrededor de $100,000, dependiendo del monto también de la compra y de la cantidad de producto que se haya comercializado. Por eso hay que tener muchísimo cuidado en que este tipo de negocios que plantean como fabulosos, pues que a lo mejor si se hacen bien, sí son rentables. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que los volúmenes que se distribuyen y venden en cuanto a piezas, pues son por millones las cantidades, ¿no? Sin embargo, si no se cumple con esto, pues lejos de ser un buen negocio, pues uno acaba perdiendo la mercancía, acaba pagando detenciones, almacenajes. Obviamente esta situación del pago previo para que te pueda embarcar un chino es porque tú ya liquidaste al 100% la mercancía. Entonces, no es tan fabuloso, ni tan fácil, ni tan expedito el pensar que se puede hacer un negocio con los cubrebocas, que para esto también hay muchísimas variedades. Aquí en México ya están sacando cubrebocas hasta de luchadores, de equipos de fútbol y de 1000 variedades. Pero hay ciertos cubrebocas que realmente deben de cubrir las especificaciones sanitarias y quirúrgicas. Entonces hay bicapa, tricapa, KN95, etcétera. Y adicionalmente a eso, pues hay batas, gogles, lentes, caretas, mascarillas, pruebas rápidas de identificación del contagio de COVID-19, etcétera. Son muchísimos los artículos, inclusive hasta el gel antibacterial tiene que cumplir con ese tipo de regulaciones. Entonces, simplemente es cuestión de ver y tener en consideración cubrir bien todos estos aspectos legales y requisitos que establecen tanto los países de orígenes como los de destino, para no incurrir en alguna omisión de algún requerimiento legal, porque acuérdense que hay regulaciones arancelarias y no arancelarias. Entonces, simplemente es para poner en claro en punto y que tengan mucho cuidado al hacer este tipo de operaciones de comercio exterior. Muchas gracias.